Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema de navegación inercial y para ello vamos a tener que hablar sobre tres cosas. Vamos a hablar sobre el giro compás o giro magnético, vamos a hallar la medición de distancia recorrida y también vamos a hablar sobre el compass swing, que básicamente es la calibración. Todo esto al final nos va a servir para poder entender un poco mejor el sistema de navegación inercial, ya que el giro compás es todo el sistema que nos va a ayudar a saber la precisión y la automatización del rumbo, del heading. También de la medición de la distancia vamos a poder saber, mejor dicho, cuánto ha recorrido el avión y al hablar del compass swing es mayormente la calibración que nos va a ayudar a poder calibrar la brújula magnética del avión para así poder usarlo en el giro compás magnético, ya que es pieza fundamental. Así que vamos a hablar ahora del giro compás magnético. Bueno, en el giro compás magnético, en primer lugar tenemos que tener la brújula magnética de la aeronave calibrada. Para ello, más adelante vamos a hablar sobre el compass swing. Pero bueno, funciona de esta manera. En el avión vamos a tener una válvula de flujo que va a ser como una brújula magnética, que en pocas palabras va a ser un electroimán, que al ser comparado con el giroscopio a través de los ciclos de control va a poder aproximarse al compás magnético, y si es que está bien calibrado, mucho más preciso. Pero más que todo ese es el sistema. En los componentes vamos a tener el indicador, que es el RMI, el compás magnético ya calibrado, la válvula flux, el giróscopo y el esclavizador, en este caso para usarlo con fines de enseñanza, ¿no? Al encender el sistema, el giróscopo empezará a girar hasta alcanzar la velocidad en donde podrá precesar, ya que al girar poco va a notar, y eso no nos va a dar una asertividad. Y bueno, el flujo magnético se convertirá en un electroimán que servirá para poder comparar junto con el giróscopo el radial que tiene el compás magnético. En este caso, en el módulo vamos a usar el esclavizador, que tiene dos posiciones, en on y en free. Bueno, al encender todo, ya el giróscopo girando en su velocidad en la que ya no tiene notación, bueno, vamos a colocar el esclavizador en on y vamos a notar que en automático, al mover el módulo, se va a mover el RMI, que está junto mediante sincros, está comparando el giroscopio con el flux, con la válvula flux, y vamos a ver que va a girar a la par con la brújula magnética que tenemos. Entonces está siendo en automático mediante los sincros, ¿no? Pero al momento de ponerlo en free, ya no está esclavizado, entonces solamente vamos a ver que se va a mover la brújula magnética, más el instrumento, el RMI, se va a quedar en donde estaba, en la posición en la que estaba. Y en un ejemplo, si lo movemos 30 grados en la rosa náutica, en la brújula magnética, perdón, vamos a ver que el RMI sigue en su misma posición a 30 grados menos que la brújula magnética. Pero al colocarle el switch en on, vamos a ver que automáticamente comienza a girar, comienza a comparar y comienza a girar hasta llegar a los 30 grados que se movió, y vamos a ver una aproximación con la brújula magnética. Esa es la función, ¿no? Cuando lo ponemos en free no va a moverse en automático, se va a quedar en su lugar, y al momento de poner en on, ahí es donde vamos a observar que lo alcanza y lo aproxima. Ahora vamos a hablar sobre la medición de la distancia recorrida. Bueno, para poder saber la distancia que se ha recorrido tenemos tres casos posibles, ¿no? En la cual estamos en distintos planos, como si estamos ubicados en los meridianos, en el ecuador, o en los paralelos, que no es en el ecuador, que es un tema más complicado. Pero bueno, en cualquiera de estos casos tendríamos que, en primer lugar, saber la dirección en la cual está yendo el avión. Luego, según la dirección, vamos a tener que medir el recorrido del avión. Y bueno, algo que tienen que saber es que si es que estamos ubicados en diferentes lugares, en una coordenada
estable, se realiza una fórmula que para hallar el departure, que es millas náuticas. Y cabe resaltar que las millas náuticas tienen una relación directa con los minutos, vendría a ser lo mismo. ¿Ok? Bueno, hago este paréntesis para explicar términos como el heading, bearing y radial. Bueno, acá tenemos el instrumento, el RMI, acá nuestro avión y acá la estación borde ME, que el borde ME está con el norte magnético y nosotros acá con el norte. Entonces, la aeronave la tenemos a 45 grados. En el instrumento vamos a ver en la parte de arriba el heading. Y tú me vas a decir, ¿dónde está el heading? Como su palabra dice head de cabeza, va a ser la ubicación de la nariz del avión hacia qué radial está apuntando. Entonces en nuestro instrumento, en nuestro RMI, vamos a tener 45 grados, igual acá, el norte 0, 45 grados. Entonces, cuando estemos cerca de la estación borde ME, vamos a ver en el instrumento esta señal que nos va a indicar que el bearing es la dirección en la que tenemos que ir, ya que este instrumento es mandatorio, nos va a mandar que giremos a 90 grados. Bueno, hacia 90, acá sería de 45 a 90, 45 grados tenemos que girar. Al girar ya se va a apuntar hacia arriba. Entonces, este es el bearing, lo que nos está mandando hacia dónde tenemos que ir. Y el radial, que es la parte de acá, es, si tú lo ves desde el bord, a qué radial estamos del bord nosotros. Entonces nosotros estamos a 270 grados de la estación bord. El departure, las millas náuticas, sería igual a la distancia en minutos. Bueno, lo podemos poner en millas náuticas o minutos, por el coseno de la latitud. Bueno, con esa fórmula vamos a poder hallar cualquier ubicación. Para poder entender mejor, aquí vamos a tener un ejemplo. Y bueno, para ello primero tenemos que dejar en claro que hay dos posibilidades en las cuales tú te tienes que dar cuenta primero, ¿no? Si es que tienes un punto, ejemplo, estamos en el hemisferio norte, un punto cerca a la derecha. Si es que dice 30 grados, sabemos que ha empezado desde el centro hacia arriba 30 grados. Y si diría lo contrario, ¿no? Si diría 120 grados, es que ha empezado del lado izquierdo y ha recorrido hasta ese lado, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Y bueno, en este ejemplo vamos a tener dos medidas y vamos a hallar la distancia. Tenemos dos medidas de 29:30 norte y 59:47 norte también, ¿verdad? Entonces, al darnos cuenta, vamos a ver que los dos están yendo del centro hacia arriba y del centro hacia abajo. No hay ninguno que recorra más distancia, ¿no? Entonces hallamos la distancia más corta. Solamente sumaríamos, nos va a dar 89,17 minutos, que eso vendría a ser en millas náuticas. Tendríamos que multiplicarlo por 60, el 86, ¿ok? Y luego le sumamos los 17, que nos daría 89 por 60, 53,40, más los 17 minutos, sería 53,57 millas náuticas. Y ahora vamos a hablar del compass swing, que es un tema fundamental, ya que en el sistema de navegación inercial, más claro en el sistema de compás, en el giro compás y en el giro magnético, necesitamos una rosa náutica, una brújula magnética calibrada. ¿Y cómo calibramos eso? Usando el sistema compass swing, que usa una brújula magnética maestra, en el cual está certificada. Tenemos que fijarnos de eso, en el cual vamos a con esa brújula magnética maestra vamos a ubicarnos en el cardinal, ya sea norte-sur o este-oeste. Entonces nos ubicamos ya sea en la nariz o cola o en los tips. Si vamos a trabajar en la nariz y cola, vamos a ubicar un radial en el cual vamos a trabajar. Primero vamos a ubicarnos en el norte o sur, alineamos la nariz o el tip en el cual preferamos, ya que luego vamos a tener que ir a la parte posterior, ¿ok? En este caso tomamos medidas, tanto si, ejemplo, trabajamos en la nariz y en la cola. Tomamos medidas, ejemplo, norte, y le ponemos la nariz. Tenemos una desviación de más o menos 5 grados, ahí vamos a tener quizás
en ejemplo, más 4 grados, y en la parte de atrás va a ser lo contrario, vamos a tener un -5, ponle. Entonces, hacemos la resta de esos dos, que serían +4 menos -5 sobre 2. Sería 9 sobre 2. O sea, tendríamos 4,5. Entonces, una vez que tenemos ese dato, tendríamos que ir a la cabina del avión. En este caso, tenemos una brújula magnética como un módulo. Entonces, con un desarmador de asbesto, vamos a girar la perilla. Estamos en el norte o en el sur. En el norte era +4, ¿no? Le vamos a restar 4 y 4,5, ¿no? Le vamos a restar. Y luego de eso vamos a colocar el compás magnético radial en el que estamos trabajando. Centramos en este caso norte-sur, y nos tendría que dar aproximadamente el punto cardinal alineado. Y bueno, con eso ya tendríamos todo el sistema funcionando parejo, ¿no? Ya que con eso ya tendríamos una brújula magnética calibrada, y con eso ya funcionaría el sistema compás, o el giro compás, perdón, o el giro magnético, ya con los ciclos y todo el tema. Y bueno, espero que les haya servido un poco este recordaris. Y bueno, nada, cuídense bastante, hasta luego. Conmigo será hasta la próxima. No olviden darle like y suscribirse.